Durante años, América Latina habló de integración regional, cooperación económica y mercados unidos. Presidentes aparecían juntos prometiendo una región más fuerte mientras discursos sobre hermandad latinoamericana llenaban cumbres internacionales. Pero detrás de toda esa narrativa, siempre existió otra realidad mucho más fría. Los países latinoamericanos también compiten entre sí. Compiten por inversión, por industrias estratégicas, por exportaciones y por influencia política regional. Y precisamente por eso lo que está ocurriendo entre México y Argentina comenzó a llamar tanto la atención. Porque mientras muchos medios presentan el conflicto simplemente como restricciones comerciales o tensiones diplomáticas normales, detrás existe algo muchísimo más profundo. Una guerra ideológica silenciosa que lentamente comenzó a mezclarse con economía, comercio y poder regional. La llegada de Javier Milei al poder alteró brutalmente el mapa político latinoamericano. No solamente porque Argentina eligió un presidente de ultraderecha con discursos radicales, sino porque Milei decidió convertir la confrontación ideológica en parte central de su política exterior. Desde antes de asumir oficialmente la presidencia, ya atacaba constantemente gobiernos progresistas de América Latina, criticó a Gustavo Petro en Colombia, confrontó al gobierno español y lanzó múltiples declaraciones contra Andrés Manuel López Obrador. En distintos momentos llamó ignorante a AMLO y atacó directamente los proyectos políticos de izquierda de la región. AMLO respondió asegurando que no entendía cómo los argentinos habían votado por alguien que desprecia al pueblo y calificó la llegada de Milei como un autogol para Argentina. Y aunque oficialmente ambos gobiernos mantuvieron relaciones diplomáticas formales, la tensión ideológica nunca desapareció. De hecho, comenzó a crecer muchísimo más. Porque Milei no solamente representa una derecha tradicional, representa una nueva corriente ultraliberal y ultraconservadora latinoamericana profundamente alineada con figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro y sectores internacionales que consideran a los gobiernos progresistas de América Latina como amenazas ideológicas. Y ahí México quedó directamente en el centro de conflicto. Porque desde la visión del mileísmo, el proyecto político de la 4T representa exactamente lo contrario a lo que ellos defienden. Estado fuerte, programas sociales, soberanía energética, intervención gubernamental en sectores estratégicos e infraestructura nacional. Todo eso choca frontalmente con la visión libertaria radical de Milei. Pero aquí aparece la parte verdaderamente delicada, las acusaciones de intervención política regional. Porque durante los últimos meses explotó algo conocido mediáticamente como Honduras Gate. Una serie de reportes periodísticos y filtraciones comenzaron a señalar presuntas operaciones políticas regionales dirigidas contra gobiernos progresistas latinoamericanos. Y ahí apareció un nombre extremadamente polémico, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Según distintos reportes y audios filtrados citados por medios internacionales, Hernández habría participado en conversaciones relacionadas con campañas políticas y estrategias mediáticas dirigidas contra gobiernos de izquierda en América Latina, incluyendo México. Algunas filtraciones incluso mencionaban conexiones con actores conservadores regionales cercanos al entorno político de Milei. Ahora bien, aquí es importante aclarar algo. Muchas de estas acusaciones siguen moviéndose dentro del terreno del análisis político, filtraciones y reportes periodísticos. No existe una sentencia judicial definitiva que confirme completamente todas las afirmaciones. Pero políticamente, el impacto fue enorme. Porque dentro de sectores cercanos a la 4T comenzó a crecer una percepción muy específica, que ciertos grupos de ultraderecha latinoamericana estaban intentando intervenir políticamente contra proyectos progresistas de la región. Y ahí el conflicto dejó de ser solamente ideológico. Comenzó también a reflejarse en tensiones diplomáticas y económicas. Porque históricamente, las relaciones comerciales nunca son totalmente neutrales. Cuando existen choques políticos fuertes, inevitablemente aparecen restricciones, endurecimiento regulatorio y menor flexibilidad entre gobiernos. Eso ocurre en prácticamente todo el mundo. Estados Unidos lo hace constantemente con China. Europa endureció relaciones económicas con Rusia tras conflictos políticos y militares. China utiliza comercio como herramienta de presión geopolítica. Y América Latina tampoco escapa a esa lógica. Especialmente ahora que la polarización ideológica regional volvió muchísimo más agresiva. Aquí aparece algo importante. México actualmente se encuentra en una posición económica y geopolítica completamente distinta a la de hace 20 años. El nearshoring transformó al país en una pieza estratégica para Norteamérica. Miles de empresas comenzaron a mover producción hacia territorio mexicano, buscando reducir dependencia de Asia y acercarse al mercado estadounidense. Eso fortaleció enormemente la industria mexicana, pero también provocó algo más. El gobierno comenzó a proteger con mucha más fuerza a ciertos sectores estratégicos nacionales. Acero, manufactura, importaciones industriales y producción vinculada al TEMEC. Y precisamente ahí comenzaron a endurecerse revisiones comerciales y restricciones relacionadas con mercancías provenientes del exterior. Oficialmente,
Muchas de estas medidas buscan combatir irregularidades aduaneras, triangulación comercial o competencia desleal, pero políticamente también comenzaron a interpretarse dentro de un contexto mucho más amplio, porque las tensiones entre México y Argentina ya venían escalando desde el choque ideológico entre AMLO y Milei, y después llegó Claudia Sheinbaum. Eso es importantísimo, porque muchos pensaban que con la salida de López Obrador la relación podría relajarse, pero ocurrió lo contrario. Sheinbaum mantuvo continuidad política con el proyecto de la 4T y sectores cercanos al mileísmo continuaron atacando constantemente a los gobiernos progresistas latinoamericanos. Eso consolidó todavía más la división regional. Por un lado, gobiernos como México, Brasil y Colombia defendiendo mayor intervención estatal, soberanía energética y fortalecimiento industrial interno. Por el otro, Milei impulsando una agenda radical de privatización extrema, reducción del Estado y alineación total con sectores conservadores internacionales. Y aquí es donde el conflicto económico empezó a mezclarse muchísimo más con la política. Porque para muchos sectores dentro del oficialismo mexicano, las restricciones comerciales también comenzaron a verse como mecanismos para reducir dependencia de gobiernos políticamente hostiles, especialmente después de las acusaciones relacionadas con Honduras Gate. Porque si desde la perspectiva mexicana ciertos actores extranjeros estaban intentando intervenir políticamente dentro del país, entonces la lógica de proteger sectores económicos nacionales adquiría todavía más importancia. Y honestamente, eso no sería raro históricamente. Las potencias hacen exactamente lo mismo. Estados Unidos protege industrias estratégicas frente a gobiernos considerados hostiles. China utiliza comercio como herramienta de presión geopolítica. Europa endurece relaciones económicas dependiendo de afinidades políticas. México lentamente parece entrar también en esa lógica. Y aquí aparece algo todavía más interesante. Argentina atraviesa una situación económica extremadamente delicada. Inflación brutal, problemas monetarios y necesidad urgente de dólares obligan al gobierno argentino a buscar desesperadamente mercados externos para colocar productos. Eso aumenta muchísimo la presión exportadora, especialmente hacia economías grandes como México. Pero al mismo tiempo, México comenzó a priorizar cada vez más protección industrial interna y fortalecimiento de cadenas nacionales vinculadas a nearshoring. Eso vuelve inevitable cierto nivel de tensión comercial, particularmente cuando encima existe un conflicto político e ideológico tan fuerte entre gobiernos. Aquí es donde mucha gente no entendió realmente lo que está pasando. Las restricciones o endurecimientos hacia productos argentinos no pueden analizarse únicamente desde economía. También forman parte de un contexto geopolítico regional muchísimo más polarizado, porque hoy las relaciones internacionales ya no funcionan solamente bajo lógica comercial. También dependen de afinidades ideológicas, alineaciones estratégicas y luchas de poder regional. Y honestamente, América Latina está entrando nuevamente en una etapa de confrontación política mucho más agresiva. La izquierda regional intenta fortalecer soberanía energética, infraestructura estatal y capacidad industrial propia. La nueva ultraderecha latinoamericana impulsa apertura extrema, privatizaciones y confrontación contra proyectos progresistas. México y Argentina terminaron colocados en lados completamente opuestos de esa batalla ideológica. Y eso inevitablemente afecta comercio, diplomacia y cooperación regional, especialmente en un momento donde el mundo entero está regresando al proteccionismo económico. Porque después de la pandemia, las guerras y las crisis energéticas, muchísimos gobiernos entendieron algo fundamental. La globalización abierta también puede convertirse en vulnerabilidad. Por eso comenzaron nuevamente los aranceles, restricciones y controles industriales en prácticamente todo el planeta. Estados Unidos protege semiconductores. China protege minerales estratégicos. Europa protege agricultura y energía. México protege manufactura y cadenas industriales nacionales. Y dentro de esa nueva lógica mundial, las tensiones con Argentina adquirieron un significado mucho más político de lo que parece a simple vista. Porque el verdadero conflicto ya no gira solamente alrededor de productos. Gira alrededor de modelos completamente distintos de país y de región. Uno basado en soberanía estatal, fortalecimiento interno y control estratégico nacional. Y otro basado en apertura radical de mercados, alineación global y confrontación directa contra proyectos progresistas. Pero hay otro detalle que volvió todavía más delicada la relación. El gobierno mexicano comenzó a observar con muchísima desconfianza la cercanía política de Milei con actores internacionales vinculados a campañas contra gobiernos de izquierda en América Latina, particularmente después de que varios medios comenzaran a publicar investigaciones sobre redes regionales de financiamiento político, operadores digitales y estrategias mediáticas dirigidas contra proyectos progresistas. Para sectores de Morena y de la 4T, eso confirmó una sospecha que ya existía desde hace tiempo, que parte de la nueva derecha latinoamericana no solamente busca ganar elecciones dentro de sus propios países, sino también debilitar gobiernos ideológicamente opuestos en toda la región.
Y aunque oficialmente nunca se habló de romper relaciones con Argentina, se comenzó a sentirse un endurecimiento político evidente. Declaraciones más frías, menor cercanía diplomática y un ambiente muchísimo más tenso entre ambos gobiernos. Eso inevitablemente termina afectando también la relación económica, porque cuando dos países entran en una confrontación ideológica fuerte, el comercio deja de verse solamente como intercambio económico. También comienza a convertirse en herramienta política, y justamente eso parece estar ocurriendo. Porque mientras México fortalece su integración industrial con Norteamérica y apuesta por soberanía energética, infraestructura estatal y fortalecimiento interno, el gobierno de Milei impulsa exactamente el modelo opuesto: privatización masiva, apertura económica radical y alineación total con sectores conservadores internacionales. Son dos proyectos completamente incompatibles, dos visiones opuestas sobre cómo debe funcionar América Latina en el futuro. Tal vez por eso las tensiones comerciales comenzaron a crecer tan rápido, porque el conflicto real nunca fue solamente sobre productos argentinos. El verdadero conflicto gira alrededor de poder político, influencia regional y el choque entre dos modelos completamente distintos de país. Y en un mundo cada vez más polarizado, esa batalla comenzó también a sentirse en la economía.